Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Solamente te rogamos, Señor Jesús, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos, Señor, entender y atesorar tu palabra, Señor. Es palabra tuya, no es palabra de hombre, Señor. Así es que te rogamos que abras nuestro corazón para que quede, Señor, atesorado allí, mi Dios. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a tratar un tema difícil y complicado. Esta mañana se trata sobre el divorcio. Jesús y el divorcio. Le preguntaba yo a mi hija, la mayor, la segunda, le decía yo, hija, ¿sabes qué es el divorcio? Y ella me contestaba que sí, ¿verdad? Ahora le pregunto yo a todos los niños que están aquí, ¿ustedes entienden qué es la palabra divorcio? Por lo menos mi hermanita, la mayor, ¿sabes qué es divorcio? ¿Sí? ¿Y ustedes saben qué es divorcio? ¿Los adultos saben qué es divorcio? ¿A que sí? No lo saben. Qué bueno que no lo saben y que nunca lo sepan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios menciona el divorcio y como es palabra de Dios tenemos que enseñar. Así de que los adultos que no saben qué es divorcio hoy lo van a saber, ¿verdad? Pero no para hacerlo, sino para no hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar el tema del divorcio en esta mañana. Y Jesús toma el tiempo para explicar un poquito acerca del divorcio en el Sermón del Monte. Ya dijimos cuando empezamos este estudio que es largo, va a tardar un buen tiempo. Dijimos que Jesús aquí en el Sermón del Monte ocupa 2 capítulos en el libro de Mateo, 5, 6 y 7, más bien 3 capítulos. Y en esos 3 capítulos Dios toca temas profundos acerca de la ley. Y un tema que toca Jesús es el divorcio. Ahora, la pregunta ¿es lícito el divorcio? ¿Es permitido el divorcio en la Biblia? Si dice que sí o dice que no, hoy vamos a ver cuál es el problema o cuál es, si decimos que sí, ¿qué acarrea el sí? Si decimos que no, ¿qué acarrea el no? ¿Verdad? Entonces vamos a aprender en esta mañana y probablemente no lo vamos a terminar, pero yo quiero que usted me ponga mucha atención y que usted atesore lo más que pueda en su corazón para que la palabra divorcio, por lo menos entre nosotros, los cristianos, no se mencione. Aunque estoy diciendo en nosotros los cristianos, hago de manera general, pero por ejemplo, por lo menos en nuestra pequeña congregación, que no se hable la palabra divorcio. Amén. Ya en los demás, pues Dios sabe cómo tratar a todos sus hijos, pero por lo menos entre nosotros, que no se mencione la palabra divorcio, ¿verdad? Entonces vamos a aprender mucho en esta mañana. El divorcio hoy en nuestros días es un problema social mundial, ¿verdad? Un poquito de característica, de estadística, lo que miré ayer, y no me metí tanto en estadística, pero así por encimita miré que el 50% de los matrimonios en Estados Unidos se divorcian. Vamos, si 100 parejas se divorcian, se casan en el principio de año, estoy hablando de 100, pero hay cantidad de personas que se casan. Pero si dijéramos que 100 personas se casan en enero, para diciembre solo 50 siguen casados. El otro 50 ya están divorciados, ¿verdad? Esa es una estadística muy grande. La mitad de los que se casan se divorcian, ¿verdad? Ahora, el divorcio, por más simple que parezca, es desastroso. Destruye primero a los implicados. En este sentido, destruye la moral, destruye la autoestima de la mujer y del hombre, ¿verdad? Si el hombre desea divorciarse, si es el hombre el que desea divorciarse, destruye la autoestima de la esposa. ¿Por qué?
Porque la esposa puede decir, ya no le soy agradable a él, ya no le sirvo como mujer, me desechó como mujer, y su autoestima se va hasta abajo, creyendo la mujer que es la peor de todas. Si es viceversa, si la mujer es la que se quiere divorciar del varón, destruye la autoestima del varón, y el varón puede pensar que es incapaz de cumplirle a una mujer en la intimidad, en lo material, en lo económico. Entonces destruye ambas partes. Ahora, los que más son afectados en un divorcio, si hay, son los hijos. Porque los hijos son los que pagan los platos rotos, como se dice. Los hijos sufren de no ver a su papá y a su mamá juntos. Por lo menos cuando van creciendo, preguntan por papá, preguntan por mamá, cual sea el caso. Y el papá y la mamá, según sea el caso, no sabe qué decirle a sus hijos. ¿Cómo decirle a mi hijo que mamá nos abandonó por ir con otra persona? ¿O cómo decirle al hijo que papá se fue con otra persona y que no les interesó vivir con nosotros y cuidarnos? Por lo cual el niño crece pensando que su papá lo desechó, no le quiso, y crece el niño con rencor, con coraje, al punto que cuando llegan a una edad grande pueden dicen que él es mi papá, pero yo no tengo papá, por más que sepa que son sus hijos. Destruye a los hijos, destruye la relación padres e hijos, porque ¿qué padre con tranquilidad va y mira a sus hijos cuando son divorciados? ¿Se imagina que papá lleva a sus hijos del primer matrimonio y a los hijos del segundo matrimonio a pasear y a vacacionar? ¿Qué problemas hay allí? ¿Verdad? Destruye la relación con los hijos, los cuales sin duda son los más afectados, pero aún mucho peor si hay segundo matrimonio. ¿Saben qué es el segundo matrimonio, verdad? Me divorcié de mi esposa, me peleé, que es otro problema que acarrea el divorcio. Cuando el divorcio sucede, ¿qué pasa con los cónyuges? Empiezan a pelearse por quién se queda con los hijos. Y van hasta los tribunales, van delante del juez y presentan sus pros y sus contras de por qué yo debo de quedarme con mis hijos o por qué mi esposa tiene que quedarse con los hijos, ¿verdad? Y empieza un pleito. Ahora, si hay bienes materiales, ¿qué pasa? ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con el auto? ¿Quién se queda con esto? ¿Quién se queda con esto? Ahora, solo es la introducción. Con todo lo que le he dicho, la pregunta sería, ¿vale la pena divorciarse, sí o no? ¿Cuántos de nosotros quisiera que sus hijos crecieran con otro papá o con otra mamá, aún estando vivos? ¿Le gustaría a usted mirar a su esposa de la mano de otro hombre yendo con sus hijos o viceversa? ¿Verdad que ya desde ahí hay un problema en nuestra mente? Entonces, ¿por qué hay divorcios? Si hay tanto problema después de un divorcio, ¿por qué hay divorcios? Ahora, hijos, el divorcio es cuando papá y mamá ya no quieren vivir juntos y mejor cada quien se va, ¿verdad? Se imagina, yo tengo cuatro hijos, Dios nos bendijo con 4 hijos, pero se imagina que mi esposa y yo digamos, ¿sabes qué? Cada quien por su lado, tú agárrate 2 y yo agarro 2 y vámonos a vivir vidas separadas. ¿Verdad que desde ahí empieza a sonar feo? ¿Verdad? No es bueno el divorcio. Jesús tomó tiempo para hacer referencia a este asunto acerca del divorcio. Y si leemos el verso 32, encontramos algo que vamos a ver, que tal parece ser que Jesús aprueba el divorcio. Dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer,
a no ser causa de fornicación, hace que ella adultere. La palabra a no ser por causa de fornicación ha traído mucha libertad aún en la iglesia para que los cónyuges busquen algo tan simple para divorciarse de sus esposas o de sus esposos. Es decir, como este versículo existe, muchos dicen, ¿ves? La Biblia dice que te puedes separar. Así es que Jesús aprueba el divorcio, dicen muchos. O Jesús rechaza el divorcio. Pero no debemos de quedar en este versículo y hacer una doctrina de esto, sino que debemos de mirar todo el contexto general de la Biblia acerca del divorcio. Los versículos que nos hablen del divorcio, para ver si edifica o destruye. Necesitamos mirar cuáles son las palabras de Jesús en Marcos, en Lucas, en Juan, si habla del divorcio. Aún antes del Nuevo Testamento tenemos que considerar los versículos del divorcio, acerca del tema del divorcio. No nada más un poquito y hacer un pretexto para que yo quiera divorciarme de mi esposa. Ahora, vamos a entrar entonces a este tema que es difícil, pero que debemos de tocarlo. Entendemos también que muchos matrimonios sufren diferentes problemas y que a veces no hay otra cosa más sana que la separación. ¿Verdad que entendemos eso? ¿Verdad que hay matrimonios en donde no se pueden ver ni en pintura y tienen problemas? Y cuando hay golpes, hay maltrato familiar, lo más sano es que cada quien viva separado. Pero eso no significa que sea un final que le agrade a Dios. También para esa situación la palabra de Dios es clara, y si deseamos considerar la palabra de Dios, haremos bien, pero si no, caeremos en el peligro de hacer lo que nos dé la gana y no lo que Dios quiere. ¿Y cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ahora, si un día piensas en separarte, la Biblia dice, lo puedes hacer, pero vamos a ver cuáles son los reglamentos o los requisitos bíblicos para tú separarte, ¿verdad? No es nada más, me separo y ya. No, tenemos que ver qué dice la Biblia en cuanto a los que se separan. Para que haya divorcio, antes tiene que haber matrimonio, ¿verdad? Porque no puede haber divorcio si dos no están casados, ¿verdad? Entonces, el matrimonio según Dios, Génesis 2:24, vamos a ir allá. Génesis 2:24. Y esto ayuda a los casados, y los que no están casados también lo pueden considerar. Como testimonio, yo antes de casarme, yo ya había recibido 2 clases de matrimonio, antes cuando era soltero. Entonces yo no puedo decir que llegué al matrimonio ignorante de la palabra, pero los que ahorita no están casados, por más simple que sea el tema que vamos a tocar, pueden decir, no llegué ignorante al matrimonio, llegaron con algo de palabra. Entonces Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí vamos a leer. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice la palabra de Dios que el hombre tiene que dejar a padre y madre y unirse a su mujer, y de los dos hacer una familia. Son uno, ya no son dos, son uno. La institución más antigua de la sociedad es la familia. Y sabe, Satanás quiere destruir la familia. Mira, Satanás te quiere destruir, me quiere destruir. Si tú como padre, tú como esposo, permites que la palabra divorcio entre a tu corazón, estás destruyendo tu vida y estás destruyendo la vida de tus hijos. Y estás destruyendo una familia. Y si destruyes una familia, automáticamente afectas a la sociedad, porque tus hijos van a crecer pensando
en cómo vengarse de su padre o de su madre. Por eso la familia, o más bien una sociedad, es débil cuando las familias están destruidas. Y una sociedad es fuerte cuando las familias están unidas. Pero vemos hoy en nuestros días que las familias están deshechas. Padres teniendo hijos ajenos, hijos propios viviendo juntos. Entonces es un problema. Pero Dios es el que inventó el matrimonio. Mire, yo le puse aquí: la institución más antigua de la sociedad es la familia, y la familia se inicia con un matrimonio de un hombre y una mujer. La Biblia dice que es hombre y mujer. Fuera de este orden es pecado, aun cuando los gobernantes de la tierra den consentimiento y aprueben leyes para que se reconozca la unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio. Esto a los ojos de Dios y a los ojos de la verdadera iglesia es abominación. Es pecado, ¿verdad? El matrimonio pues lo creó Dios. Ya lo leímos en Génesis 2:24. Él fue el que inventó el matrimonio, el que diseñó el matrimonio. Por lo tanto, es Dios el que nos debe de decir cómo debe ser un matrimonio y no el gobierno. El gobierno puede aprobar leyes acerca del matrimonio del mismo sexo, pero nosotros como iglesia debemos de quedarnos firmes en la palabra de Dios. Y no interesa si decir que el matrimonio homosexual es pecado, no importa si nos quitan nuestros videos de Facebook, no importa. Es pecado delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Fue Dios el que instituyó el matrimonio, y el matrimonio es santo y agradable delante de los ojos de Dios. El matrimonio bíblico debe ser entre un hombre y una mujer. Esto delante de la ley civil, y a los ojos de Dios firman un pacto donde consienten vivir juntos para cuidarse, amarse, hasta que la muerte los separe. El matrimonio que Dios quiere, el matrimonio que Dios desea es primeramente para que haya compañerismo entre ambos, que se ayuden, que se amen, y sobre todo la procreación. Vaya a Génesis 1:28, ahí mismo, atrasito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dice, y los bendijo Dios después de haberlos juntado o casado. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué dice? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué dice? Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del matrimonio es compañerismo, amor entre la pareja, y también que procreen hijos. Por lo cual, hombre con hombre o mujer con mujer es desagradable delante de Dios, porque atenta contra el matrimonio, atenta contra el orden de Dios, que es la procreación. Entonces, y esto es necesario que nuestros hijos lo sepan, porque en la escuela, hijos, les van a decir que ya no importa si no importa si te gusta una niña o un niño a otro niño. No, eso es pecado delante de Dios. Las niñas están diseñadas para casarse con un varoncito, un hombre, y viceversa el hombre con una mujer. Fuera de ahí, hijos, es pecado. No hay tal cosa. Y los que defienden las leyes homosexuales es porque lo practican. No es porque Dios lo permite, es porque les agrada vivir en ese tipo de vida. Es pecado delante de Dios cuando se echa por tierra la palabra de Dios y se hace doctrinas de hombres y se aceptan como verdaderas. Así es que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, no hay más. Fuera de ahí es pecado, es abominación delante de los ojos de Dios, pero también delante de la iglesia. Mas en cambio, ¿qué vemos hoy? Hay iglesias aún cristianas, denominaciones cristianas. Una por ahí muy grande se acaba de dividir este año o el año pasado, se dividió en dos, porque una parte aprueba el matrimonio gay, homosexual, y otra parte son conservadores.
Y por no ponerse de acuerdo se dividió esta iglesia. Ahora son dos iglesias, cuando antes era una. En Inglaterra hay ya, no me acuerdo en qué denominación, pero ya hay obispos lesbianas u homosexuales. La iglesia está sufriendo también. ¿Pero por qué? Porque no somos capaces de pararnos, mantenernos firmes en la palabra de Dios y decir que es pecado y no lo aceptamos. Ahora, primero vamos a ir al Antiguo Testamento y ver qué Dios dice acerca del divorcio. Voy a presentar primero el pensamiento de Dios acerca del divorcio, y después vamos a ver por qué Dios le dijo a Moisés: denle carta de divorcio a la mujer si se encuentra algo en ella, ¿verdad? Vamos a ver eso. La voluntad de Dios en el matrimonio es que sea para siempre. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios, dígalo conmigo fuerte. La voluntad de Dios, fuerte después de mí. La voluntad de Dios en el matrimonio es que sea para siempre. ¿Escuchó eso? Porque como que ya no lo repitió fuerte cuando dijo para siempre, ¿verdad? Otra vez, la voluntad de Dios en el matrimonio es que sea para siempre, para siempre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te andes divorciando, que te andes separando una y otra vez. No, la voluntad de Dios es que sea para siempre tu matrimonio. Jesús lo afirma cuando dijo que lo que Dios une no lo separe el hombre bajo ninguna circunstancia. Y eso lo leemos en Marcos capítulo 10, versos 7 y 9. Vamos para allá. Marcos capítulo 10, 7, 9. Deseo que esta enseñanza quede muy grabada en su corazón y en mi corazón, para que cuando haya problemas en el matrimonio usted se recuerde y diga: la voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio, es que yo me quede casado para siempre. Y los que están solteros y que nos vayan a ver, antes de pensar en casarte, debes de pensar y decir: si me voy a casar, la voluntad de Dios es para siempre. Marcos 10, 7 al 9 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando hay adulterio en un matrimonio, no es en sí el adulterio lo que separa, sino que es la intervención de una tercera persona, lo cual esa persona diluye un matrimonio, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea permanente el matrimonio, ¿verdad? Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Si tú te casaste en un altar cristiano, aun cuando fuera en la ley civil, delante de Dios, eso es legal, ¿verdad? Y Dios toma tu matrimonio para siempre. Si tú te deseas divorciar, es tu problema, pero Dios siempre te va a mirar como un matrimonio con tu primera esposa. Y ya vamos, por lo menos vamos entrando a lo que Dios desea en el matrimonio. Jesús nunca aprobó el divorcio en el Nuevo Testamento, pero ni en el Antiguo Testamento tampoco. Como vimos, la palabra permitió, o vamos a ver más adelante, la palabra permitió que se le dijo a Moisés: por vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió el divorcio. La palabra permitir no es voluntad de Dios, ¿verdad? No es voluntad de Dios. Por boca de Malaquías, Dios dice que Él aborrece el repudio. Malaquías capítulo 2, 14 al 16. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Regrésese a Mateo y después encuentra Malaquías, allá atrás, luego. 2, 14 al 16. Dice así: mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Pregunta, escucha eso. ¿No hizo él uno, habiendo en abundancia de espíritu? Habiendo en él abundancia de espíritu. Está refiriéndose a la creación. ¿No hizo Dios un hombre y una mujer, pudiendo él haber hecho más mujeres para Adán o más hombres para Eva? Pero sin en cambio dice, ¿no hizo él uno? ¿Verdad? Hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales o infieles para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él, ahora usted va a repetir esto, Él, ¿qué dice? Aborrece el repudio. Ahora, ¿qué significa la palabra aborrecer? Algo que le produce coraje. Aborrecer es no querer verlo, no querer escucharlo. Dice, porque Jehová Dios, el Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Verdad? Dios dice en el Antiguo Testamento que Él aborrece el repudio, aborrece el divorcio. No es algo que Dios aprueba. Así es que vamos viendo que Dios no desea el divorcio. No hay tal cosa que Dios aprueba el divorcio. Que en un matrimonio tenga problemas muchas veces es causa de la falta de paciencia para que Dios nos provea de la pareja idónea. Y eso ha pasado mucho en muchos. Aún así, Él puede ayudarnos para que podamos ser fieles al pacto del matrimonio con nuestras esposas o esposos. Mire, usted sabe que Dios, desde que nacemos hasta que morimos, Él tiene programada nuestra vida, ¿verdad? Él sabe lo que vamos a hacer. Y la Biblia dice que Él traza un camino para cada uno, pero uno es la decisión si va por ese camino o se quiere desviar. Y Dios, el camino que nos traza es de bendición. Te pone los padres correctos, te pone los hermanos correctos. Ahora, ese camino, tú decides si amas a tus padres o los aborreces. Pero si tú te mantienes en el camino, mientras vas creciendo, ya Dios ha dispuesto quién va a ser tu pareja. Ya Dios ha dispuesto quién va a ser tu esposo. Niñas, ya Dios sabe con quién se van a casar. Y los hombres, ya sabe Dios con quién se va a casar, con qué jovencita va a unirse en matrimonio. Mire, por más que nos duela a nosotros los padres que tenemos hijas, por ahí anda alguien que Dios ya tiene para nuestras hijas. Así de simple. Pero cuando las hijas o los hijos se salen del camino de Dios y quieren buscar por su cuenta, entonces cometen el error de casarse con el hombre o equivocado. Y por lo cual en 1 año, en 2 años empiezan los pleitos matrimoniales. ¿Por qué? Porque la mujer o la muchachita que crece en la iglesia cristiana mira a todos los niños, a todos los jóvenes de la iglesia, que todos son feos y los guapos están en el mundo. Los guapos, dicen ellas, están en el mundo y van al mundo a buscar. Pero los del mundo toman, fuman, hacen drogas, no van a la iglesia. Y las muchachitas dicen, no, pero yo lo voy a convertir en el nombre de Jesús. Y se casan y pasan años y se vuelve al contrario, ¿verdad? Pero si las jovencitas, por más feitos que estén los de la iglesia, buscan a alguien de la iglesia, saben que por lo menos no fuma, no toma y va constante a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, cometemos el error y nos casamos con la persona equivocada, por lo cual no tardan los problemas en venir. Ahora, la pregunta sería,
¿cuántos de ustedes o de nosotros estamos seguros que nos casamos con la correcta? Ahora, si dices no, bueno, fue tu problema, pero aún con todo eso, Dios te puede ayudar a amarla, amarlo y que permanezcan en amor para siempre. El divorcio no es permitido en la palabra de Dios y lo vamos a leer. ¿Por qué? No nada más porque pues Dios no permite, Dios aborrece y ya. Pero vamos a ver por qué Dios no permite el divorcio. Pregunta: ¿Jesús aprueba el divorcio? La pregunta para todos: ¿Jesús aprueba el divorcio? No voy a dar un sí o un no. Vamos a ver versículos y usted dice sí o no. ¿Le parece? Muy bien. En la enseñanza del Sermón del Monte acerca de este tema tal parece que Jesús aprueba el divorcio. Ya lo leímos en Mateo 5:32. Pero indaguemos más profundo para darnos cuenta que Dios no desea y aborrece este acto. Empecemos pues a escudriñar y veamos pasajes acerca de este tema complicado. Primero encontraremos que los fariseos siempre buscaban cómo tentar a Jesús. Y Mateo nos dejó escrito de cómo ellos le preguntaron a Jesús de cuán lícito es repudiar a una mujer por cualquier causa. Vamos a leer Mateo 19, 1 al 4. Mateo 19, 1 al 10, perdón. Mateo 19, 1 al 10. Dice, espero para que todos lo leamos juntos, Mateo 19, 1 al 10. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿O es permitido? La palabra lícito es permitido. Él dice, el 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesús ahí respondió, no es lícito divorciarse. Pero mire la respuesta de los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Adultera. Muy bien, ya miramos la respuesta de Jesús. Dice, yo no apruebo el divorcio. Los fariseos, agarrando la ley porque les conviene, dice, ¿por qué entonces Moisés nos mandó dar carta de divorcio? Aquí lo que miramos es que los fariseos eran divorciados, por lo menos algunos de ellos. Dice, porque nos mandó Moisés dar carta de divorcio. Entonces dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, hay un reglamento que Dios da a los hebreos y les dice, porque son duros de corazón, les voy a permitir esto, pero no es mi voluntad. Es como si cuando vamos a la tienda le decimos al hijo, hijo, hoy te quiero comprar ropa, pero el niño dice, yo quiero juguetes. No es mi voluntad que compre juguetes. No es mi voluntad, yo quiero que te vistas bien, pero está bien, cómprate juguetes. Y después, ¿cómo anda el niño sin ropa? Todo rasgado la ropa, pero la voluntad era comprar ropa, pero ellos quisieron juguetes. La voluntad de Dios es el matrimonio perdurable para siempre, pero por vuestra dureza de corazón dice, sepárense. Pero no es la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. En Marcos 10:1, Jesús les pregunta a los que le preguntan acerca de este tema. Vamos allá. Marcos 10:1.
Marcos capítulo 10, verso 1. Marcos está después de Mateo. Marcos 10, 1. Y otra vez estamos viendo que Jesús enseña sobre el divorcio. Dice: levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, aquí está la pregunta de Jesús a los fariseos. En Mateo no nos dice esto, pero Marcos nos dice que él les preguntó: ¿qué os mandó Moisés? ¿Verdad? Les pregunta: ¿qué saben ustedes de la ley? Dice, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero, la palabra pero cambia todo. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, si yo le preguntase hasta aquí que hemos leído, ¿Dios permite el divorcio? No. Pero vamos a ver más a profundidad, porque ya lo podemos decir, ok, ya Dios no permite el divorcio, pero vamos a ver por qué. La ley que se refiere a los fariseos está en Deuteronomio 24, 1 al 4. Vamos para allá, porque siempre tenemos que mirar qué dice la ley que Moisés refirió, o que Jesús refirió acerca de Moisés. Deuteronomio 24. Ahí aparece la ley sobre el divorcio. Deuteronomio 24, 1 al 4. Ok, vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice así, me faltan 15 minutos y donde me alcance los 15, ahí paramos. Amén. Dice 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despediere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí lo que está pasando es que Dios protege a la más débil, protege a la mujer. Dice, cuando tú te cases y hayas en tu mujer algo indecente, dice, dale carta de divorcio y tiene que ser escrito. Pónsela en su mano y que ella vaya y se case con otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya estudiamos el adulterio, ¿verdad? Ahora, el adulterio, ¿cuál era su paga en el antiguo pacto? Dijimos, la muerte. Ahora, si la mujer se iba de su casa sin la carta de divorcio y se volvía a casar, automáticamente era adúltera, por lo cual la ley decía que tenía que morir. Pero cuando Dios aprueba el divorcio y le dice, dale carta de divorcio en su mano dice, me puedo volver a casar porque tengo un papel escrito que mi primer marido me desechó. Y dice, ahora puedo casarme y no soy culpable de adulterio. Mas dice más, si la mujer que se volvió a casar, su marido la desecha o le da carta de divorcio otra vez, o si se muere, el primer marido de la mujer no la puede volver a tomar. Vamos a ver esto. Imagínense, ¿cuántos hombres hoy en día desechan a la primera esposa porque ya la mujer no se parece como cuando la conoció? Ya no está flaquita,
¿verdad? Entonces el marido dice, ya no me gustas, ya no me atraes, pero me atrae una muchacha que pasa ahí por la calle, toda arreglada y perfumada, porque la mujer que tenemos en casa probablemente ya no se perfuma porque se la pasa el día trabajando, los quehaceres de la casa, y ya no le da tiempo para arreglarse, pero te tiene la comida lista, los niños bien, la casa bien, o en tal caso la mujer trabaja y ya no le da tiempo para perfumarse, para arreglarse. Pero como el marido solo tiene ojos para otra muchacha, entonces dice, ya no me agradas. Y dice, quiero el divorcio, se divorcia. Pasa el tiempo, el varón se vuelve a casar con otra muchacha, joven, flaquita, pero tiene el primer hijo y se vuelve como la primera. Ahora, la primera se descuida más, vamos a decirlo, la segunda, digamos, se descuida más. Y no nada más eso, sino que ya no se deja, ¿cómo se dice? Amedrentar por su marido. En tal caso, la mujer ahora es la que manda. Y ya el varón ya no puede ni salir, no puede hacer tantas cosas que hacía antes. Entonces, el varón mira a su primera mujer y la mira que tiene una buena casa, un buen carro, sus hijos bien arregladitos. Ahora ella se perfuma y sale a la calle bien arregladita. Y el varón entonces dice, quisiera volver con ella. ¿Qué pasó? Pues no, que ya no la querías. Pues fíjate que Dios aquí se prevé de eso, para que el hombre, antes de darle carta de divorcio, esté seguro que ya no la quiere volver a tomar. Y esto pasa mucho hoy en día. Cuando el varón mira que la mujer se sobresale, cuando mira que la mujer está empezando a sobresalir en la sociedad, el varón quiere volver con ella. Mas Dios dice, no, la desechaste, olvídate de ella. Ahora, Dios protege a la mujer aquí. No es su voluntad, pero por la dureza del corazón del hombre le dice, dale carta de divorcio, que se vaya, pero no la vuelvas a tomar. Olvídate de ella. Así es que si un día nosotros como varones queremos desechar a nuestra esposa, olvídate de ella. O tu mujer desechar a tu marido, olvídate de él. No la vuelves a tomar. Eso es por eso que Jesús o Dios dice, permito el divorcio por causa de la mujer que se va a quedar desamparada. Y ese es el punto en la palabra de Dios. Ahora mire, hay una palabrita ahí en el 24:1 que los rabinos o los intérpretes de la ley no se ponían de acuerdo. La palabra indecente. Dice ahí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esa palabrita indecente, los intérpretes de la ley no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, indecente, ¿qué significa? De tanto que empezaron a indagar, a querer darle sentido a esta palabra, surgieron dos rabinos, y de estos dos rabinos vino la enseñanza de lo que es el divorcio o la interpretación de este tema. Uno de ellos se llamaba Shammai, ¿verdad? Shammai era un rabino judío. ¿Y qué decía Shammai? Dice que enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. Ese era Shammai, ¿verdad? El rabino Shammai. Pero hay otro rabino que se llama Hillel o Hillel. Este rabino enseñaba que un varón judío podía divorciarse casi por cualquier cosa o por cualquier causa de su esposa, ¿verdad? Uno decía, tiene que ser adulterio para el repudio. Otro decía cualquier cosa. Ahora, los que les gusta el divorcio les encanta estos versículos, porque dicen, ¿ves? Dios dice que si encuentro algo en ti que no me gusta, te doy carta de divorcio y te puedes ir. Pero no es lo que dice Dios.
Jesús no se puso ni al lado de una escuela, ni al lado de otro, ni al lado de Shammai, ni al lado de Hillel. Ahora, si vemos, uno enseñaba que el adulterio era lo único que permitía el divorcio, el otro decía cualquier cosa. La palabra cualquier cosa es: mi mujer no sabe cocinar. ¿Sabes qué? Te doy carta de divorcio. No sabes cocinar, vete a tu casa. O sabes, la mujer, no sé, tiene alguna, no sabe cocinar o no sabe arreglarse. ¿Sabes qué? No me gusta cómo te arreglas. Carta de divorcio, vete. Ese Hillel enseñaba eso. ¿Sabes qué? No me gusta tu pelo, vete, te doy carta de divorcio. No, mira, como que no miré bien tus ojos, ¿sabes qué? No me gustan, te doy carta de divorcio. Por cosas tan simples se divorciaban. Y Jesús es lo que no quiere. Entonces dice, por lo que vemos, los fariseos se adherían más a la enseñanza de Hillel. Cuando los fariseos le dijeron: Jesús, es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Cualquier cosa significa lo que no me guste de ti, te doy carta de divorcio. Dice, mas Jesús al contestar les dijo que no estaba a favor ni de una ni de otra, pues la idea de Dios es la no disolución del matrimonio. Eso significa no separación. Y les recordó que cuando Dios creó al ser humano, los creó un hombre y una mujer. Cuando dijo al principio no fue así. Moisés permitió no como voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón. Ahora, la dureza del corazón, ¿cómo lo podemos entender? Terquedad, necedad. Jesús dice, porque ustedes eran tercos, eran necios, y por eso les permití el divorcio. Pero no es la voluntad de Dios. Ahora, ya tanto que dije que no es la voluntad de Dios, vamos a ver por qué. ¿Por qué no es la voluntad de Dios? Y con esto vamos a terminar por el día de hoy. Vamos a Mateo 5:32. ¿Cuántos ya se cansaron? Diga amén. No pecas si está cansado. Todos siguen bien vivos. Todos están atentos. Mire, el 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ahora viene la razón, a no ser por causa de fornicación. Dice que el único permiso que hay para el divorcio, según el versículo aquí, es la fornicación. Ahora viene la pregunta. Dijimos que cuando están casados no pueden cometer fornicación, ¿o no? Dice que es adulterio. Pero entonces, ¿por qué aquí Jesús usa la palabra fornicación si ya están casados? Buena pregunta. Ahora, los hebreos tenían en esa época una forma de matrimonio. Miren, los padres en ese tiempo arreglaban el matrimonio. O sea, desde niños, imagínense que yo ya tenga pactado con alguien que una de mis hijas se va a casar con un muchacho. Y ya van creciendo y yo le digo, hija, tu marido va a ser aquel. Y así eran los judíos, empezaban desde niños, programaban el matrimonio. No es como ahorita que te vi, me viste, te miré, nos enamoramos y nos casamos. No, no era así. Eso era desde antes, desde niños ya tenían un compromiso los padres. A cierta edad el muchacho iba con la muchacha, no a casarse, sino a desposarla, significa a apartarla. Pasaba un año y después del año venía el marido y ahora sí se casaban. Ahora, tal parece ser que aquí la palabra fornicación es cuando todavía no están casados de manera, ¿cómo se dice?, firmada, o no se ha celebrado el matrimonio, sino que está en el tiempo de desposorio, en el tiempo de apartada. Entonces dice, si ahí se comete fornicación, porque es la única manera de cometer fornicación, estando casados ya es el adulterio. Pero dice, si pasa esto, puede divorciarse.
porque ya desde el desposorio ya se consideraban casados. Pero si no había hasta ese momento relaciones íntimas ni de uno ni de otro, no había fornicación. Pero si uno de los dos cometía este acto, el ofendido era libre de decir: no me quiero casar contigo. Le pasó a José, ¿se acuerdan? José, cuando descubrió que María estaba embarazada, no estaban casados todavía, estaban desposados. Y José, ¿qué quiso hacer? ¿Verdad que la quiso dejar en secreto? Dice, para no difamarla. Le pasó a José. Pero dice aquí: si es por esta causa, no hay permiso de divorcio. Pero aquí viene lo que conlleva el divorcio. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, está hablando del varón, a no ser por causa de fornicación. Ahora viene la palabra hace. ¿Qué significa hace? Culpa, lo está haciendo él. Ahora dice, hace que ¿qué? Hace que ¿qué? Dígalo. Hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Comete adulterio. ¿No es este el mensaje de Juan el Bautista cuando reprendió a Herodes y le dijo: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Eso significa que el hermano todavía vivía y Herodes le bajó a la mujer, se casó con ella, y Juan es lo que le dijo: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Sin duda, Herodías estaba divorciada y se había casado con Herodes, pero Juan le dijo: no te es lícito, no es permitido, no es correcto, porque todavía vive el primer marido. Ahora, si nos damos cuenta aquí, dice que si tú o yo como varón le decimos a nuestra esposa: ¿sabes qué? Me quiero divorciar de ti, y hacemos ante la ley nos divorciamos, sabes que tú eres culpable de que ella adultere. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice que es culpable de que ella adultere? Porque lo normal, aunque muchas esposas, muchas mujeres, sobran mujeres, yo creo que dicen: no, yo si me divorcio yo no me vuelvo a casar, jamás. O si mi esposo se muere, yo no me vuelvo a casar. Y esto lo hemos visto en repetidas ocasiones. Y hasta se toman la osadía de decir: yo juro que no me vuelvo a casar. Lo vi de primera persona con una madrina que tuve. Madrina se le llama cuando sales de la escuela. Una madrina que yo tuve, se le murió el marido y dijo: yo nunca me voy a volver a casar. Y ya está casada, ¿verdad? Ahora ella no comete adulterio porque su marido murió, pero cuando hay divorcios dice: no, yo no me vuelvo a casar. Pero eso dura como 1, 2, 3 años, porque nunca falta aquel que va a venir y endulzarle el oído a la mujer y decirle que está bonita, que el marido que la dejó es tonto porque esto, aquello, y la mujer cae rendida otra vez y se vuelve a casar. Pues mire, la Biblia dice que el varón que divorció a su esposa es culpable, porque Dios sabe, Jesús sabe que si tú te divorcias vas a querer volver a casarte. Ahora, si te casas, mujer, si te divorcias y te casas, eres adúltera. Y el que se case contigo es adúltero. Ahora, ¿cuál es el problema de que sea adúltero o adúltera? Pues la Biblia dice que los adúlteros, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Ahora ya ve por qué, por cuál razón Jesús no permite el divorcio. Jesús no permite el divorcio porque si se vuelven a casar los cónyuges, cometen adulterio. Y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Pero hemos hablado mucho de la mujer, pero al varón también se le dice: varón, ¿te quieres divorciar? Divórciate, pero si te vuelves a casar, eres adúltero. Ahora, esto está pasando mucho en las iglesias. Hay hermanos que se han divorciado y se vuelven a casar y siguen sentados en las sillas en la iglesia, siguen tomando parte en el ministerio, predicando,
en la música, en la alabanza. Ahora, ¿quién soy yo para decir que no tienen perdón? ¿Verdad que no soy nadie? Solamente Dios sabe cómo ha de juzgar a estas personas. Yo no puedo decir sí o no. Pero la palabra de Dios dice que si tú te divorcias y te vuelves a casar, eres adúltero o eres adúltera. No lo digo yo, ahí lo leímos. Y esto lo vamos a considerar en el siguiente servicio. Vamos a mirar cómo es que a Dios le agrada el matrimonio para siempre. Así es que espero que por lo menos con lo que hemos estudiado hoy, los matrimonios que estamos aquí, llevemos en nuestro corazón que el matrimonio es para siempre. Para siempre. No hay cosa alguna que destruya el matrimonio, aún cuando haya adulterio. Y le voy a enseñar que también la Biblia nos habla de eso. De un hombre que tomó a una mujer, la mujer adulteró y el hombre fue y la tomó otra vez y le dijo: te amo tanto que te voy a restituir por amor a ti. ¿Cree que la Biblia dice eso? Sí, la Biblia lo dice. Eso nos enseña que aun cuando haya adulterio en el matrimonio, el deseo de Dios es perdonar. El deseo de Dios es restauración, para que juntos podamos ver a nuestros hijos crecer y que ellos miren el ejemplo en nosotros. Si tú como padre te quieres divorciar y un día viene tu hija y te dice: mi esposa se quiere divorciar, ¿con qué cara le vas a decir que no se debe de divorciar? No tendrás cara para decirle. Mas en cambio, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que el divorcio, el matrimonio es para siempre y que no hay lugar en el matrimonio cristiano para el divorcio, ellos crecerán así, sabiendo que el día que se casen es para siempre, ¿verdad? Entonces no son temas fáciles, no son temas para que uno pare y se salte y diga: vamos a danzar porque esto, no son mensajes así. A muchos no les gusta eso. Además les gusta que hermano, tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres aquello, y ahí sí se gozan y echan maromas y se caen y se vuelven a caer y se levantan. Estos temas no son así. Pero sabe que si nosotros lo atesoramos, seremos felices. ¿Por qué? Porque la emoción dura un ratito, pero la palabra de Dios queda para siempre. Amén. Entonces póngase de pie, vamos a orar. Principalmente los padres, que se nos haya quedado que el divorcio no es voluntad de Dios. Y a los hijos, los que han entendido un poquito el mensaje, sepan que el matrimonio, cuando ustedes se casen, cuando empiecen a ver un muchachito que diga: ay, ese muchachito me gusta, está guapo, o viceversa, los hombres a las niñas, ¿verdad? Que ustedes digan: tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si me caso, es forever. ¿Ok? Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que Señor, no es fácil, Señor, para exponerla, Señor, pero sabemos que necesitamos, Señor, tocar estos temas, Señor Jesús, en la iglesia, Señor. No podemos, Señor Jesús, pasarlo por alto, Señor Jesús, sino que debemos de considerarlos y enseñarlos, Señor, para que cada uno de nosotros sepamos, Señor, que la voluntad tuya, Señor, es para siempre el matrimonio, Señor. Te damos gracias, Señor, y ruego, Señor, que esta palabra, Señor, haya quedado, Señor bendito, muy adentro del corazón, Señor, para que los que estamos aquí, Señor, sepamos, Señor, que tú deseas la permanencia en el matrimonio, Señor. Que ninguno de nosotros, Señor, de aquí en adelante piense en la palabra divorcio o separación. Señor, sabiendo que a ti te agrada, Señor Jesús, la permanencia, Señor. Por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros mismos, tú deseas, Señor Jesús, que permanezcamos juntos. Muchas gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios, y ayúdanos a que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, mi Dios. Amén y amén.